Ok. Vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a suponer que ahora a mí me dicen encontrar la integral, pero esta vez de la función tangente a la 5 del ángulo X multiplicado por la sacante a la 7 del ángulo X diferencial de X. ¿Ok? Ante todo, primero voy a buscar las tablas de integrales con las cuales nosotros hemos trabajado. Déjenme ver dónde están. Aquí están. Estas que están aquí son las tablas de integrales que están en el libro de James Stewart, para nosotros tener el referencial. Esas están al final del texto. Yo voy a colocar por acá solución. Y algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y de qué manera nosotros pudiéramos resolver esto utilizando las tablas? Bueno, vamos a ver dónde aparece la tangente y la secante en estas tablas que tengo yo aquí. Aquí no están, aquí tampoco están, aquí tampoco están, aquí tampoco están. Vamos a ver. Disculpe, profesor, una duda. Sí. ¿Cuál será la siguiente fecha de la evaluación? Cada 5 semanas es la evaluación. Es decir, que estamos ahorita en la semana número 7. Entonces sería en la semana número 10. Todo eso está en la planificación. Eso está en el portal, ¿oyó? ¿Está claro? Sí. Ok, perfecto. Bueno, resulta que yo estoy buscando una integral que tenga la tangente y la secante. Y la estoy buscando aquí. Porque si yo consigo una que tenga la tangente y la secante, la pudiéramos utilizar. No he conseguido por aquí. ¿Será que no hay? Por aquí no están. Voy a seguir buscando hacia abajo a ver si aparece en alguna parte. Hay veces que uno las tiene por aquí. La que tengo es seno-seno, seno-coseno, pero secante tangente no la veo por ninguna parte. Aquí tengo los arcos. Aquí tengo las logarítmicas, las hiperbólicas. Es decir, que no tengo más porque ya se terminaron las fórmulas. Quiere decir que en todo caso tenemos que ver de qué manera lo podemos resolver. ¿Ok? Nosotros sabemos por identidades trigonométricas que la tangente al cuadrado de un ángulo X yo lo puedo escribir como la secante al cuadrado de un ángulo X restándole la unidad. Esto que tengo yo acá es una identidad trigonométrica. Ahora, observemos que yo tengo aquí tangente a la 5. Quiere decir que si yo tengo allí tangente a la 5 de X por la secante a la 7 de X diferencial de X, este es un impar y lo voy a separar en un par y factor común tangente. Es decir, voy a escribir aquí tangente a la cuarta de X por la tangente a la 1 de X
por la secante a la 7 de x diferencial de x. Ya cuando tengo esta estructura y vuelvo a escribir la integral, me doy cuenta que este término que está aquí, yo lo puedo escribir como la tangente al cuadrado de x elevado al cuadrado multiplicado por la tangente de x secante a la 7 de x diferencial de x. Y esta tangente que está aquí es la que yo voy a sustituir acá. De tal manera que aquí me va a quedar entre paréntesis la secante al cuadrado de x menos 1, que es esto, todo esto elevado al cuadrado por la tangente de x multiplicado por la secante a la 7 de x diferencial de x. Ya cuando estoy en esta expresión, yo uso un cambio simple de variable. Y este cambio simple es que yo voy a llamar a u a la secante del ángulo x. De tal manera que si yo derivo u, la derivada de la secante, nosotros sabemos que es la secante de x por la tangente de x diferencial de x. Si nosotros queremos verificar esta derivada, nosotros simplemente nos vamos a máxima y yo digo, voy a derivar a la función secante y digo SS entre paréntesis x y le digo aceptar. Y aquí se ve claramente, y lo voy a recoger acá, que cuando yo derivo a la función secante, el resultado es secante por tangente. Lo vamos a colocar por aquí por un ladito para que tengamos el referencial. Aquí. Ya teniendo esto claro, sigo por acá con la integral y me queda la integral. Secante es u. Entonces aquí me queda u al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por tangente. Pero aquí tengo secante séptimo. Ah, pero aquí este secante séptimo yo lo puedo escribir como secante de x por secante a la 6 de x. Y al relacionar este con este, tangente por secante, eso es de u. Entonces acá me está quedando, para que ustedes lo vean, la secante a la 6. Pero secante es u. Entonces yo escribo aquí u elevado a la 6. Multiplicado, ¿por quién? Por du, porque du sería secante por tangente. Entonces me quedaría aquí multiplicado por du. Si yo multiplico, yo tengo que hacer este desarrollo que yo tengo en esta expresión. Sería cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo multiplicado por u a la 6 diferencial de u. Al multiplicar en forma distributiva me queda la integral de u elevado a la 10 menos 2 veces u elevado a la 8 más u elevado a la 6 y todo esto diferencial de u. Esta integral es muy sencilla de resolver, así que aquí me queda u elevado a la 10 es u elevado a la 11 sobre 11, menos 2. U elevado a la 8 es u elevado a la 9 sobre 9, más u elevado a la 6 es u elevado a la 7 sobre 7, más la constante de integración. Pero nosotros utilizamos un cambio de variable que fue que u lo llamamos la secante de x. U lo llamamos la secante de x. Si hacemos esta sustitución aquí, aquí y aquí, lo que me queda en esta expresión es la secante de x sobre 11
elevado a la 11, la secante de x a la 9 sobre 9 multiplicado por 2 más la secante de x elevado a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí? Estar pendientes de cómo van a resolver en función de la tangente o la secante. Ahora, si yo quiero comprobar este resultado, yo lo puedo verificar aquí. Yo me voy a análisis, le digo integrar, donde está la expresión en el recuadro que está apareciendo. Voy a escribir un paréntesis, voy a escribir TAN entre paréntesis X, porque ese es el que reconoce máxima como la tangente. Y lo voy a elevar a las 5. Todo eso lo tengo que multiplicar y vuelvo a abrir un paréntesis por la otra cantidad integrando que era la secante de X. Y todo esto lo tengo que elevar a las 7. Como es una integral indefinida, no selecciono, le digo aceptar. Por supuesto que aquí me está dando una expresión muy grande. Yo voy a colocar apóstrofe, voy a evaluar copiando hasta el final, yo voy a colocar aquí igual y le voy a sumar aquí al final la constante de integración. Y le digo control enter. Aquí está la secante a las 7 y la tangente a las 5. Recuerden que aquí el 7 que aparece aquí no es de la X, es de toda la expresión. Lo que pasa es que WX máxima lo escribe de esta manera. Ahora, si yo quiero saber si esto que está aquí se corresponde con lo que yo tengo allá, yo tendría que decirle aquí, en esta expresión, que me expanda la expresión. Y me queda 1 sobre 7 coseno a las 7, 2 sobre 9 coseno y 1 sobre 11 coseno. La respuesta indudablemente que me la está dando en función del coseno. Aquí tendríamos que ver nosotros si esto que está acá se corresponde con lo que nosotros tenemos. Yo lo voy a recoger y solo voy a tomar la última parte. Me voy a ir acá y lo voy a poner aquí. Y si nosotros observamos, nosotros sabemos por teoría de cálculo 1 o trigonometría que si yo tengo la secante de un ángulo tita, eso es lo mismo que 1 sobre el coseno del ángulo tita. ¿Por qué? Porque estas que están acá son cofunciones. Entonces, veamos. 1 sobre 7 coseno sería la secante, sería este que está aquí. 2 sobre 9 coseno a la 9 sería este que está aquí. Y 1 sobre 11 secante a la 11 sería este que está aquí, más la constante de integración. Es decir, que la respuesta es válida. ¿Ok? Nosotros necesitamos tener claro algunas fórmulas. Hay una fórmula que se utiliza muy a menudo que dicen que cada vez que yo tenga la integral de la tangente de x diferencial de x, eso es el logaritmo natural de la secante de x más la constante de integración. Y otra de las fórmulas importantes que nosotros tenemos que tener claro para resolver problemas es la que me dice a mí que cada vez que yo tenga la integral, pero esta vez de la secante de x diferencial de x, eso siempre va a ser el logaritmo natural de la secante de x más
la tangente de x más la constante de integración. Por supuesto que estas dos fórmulas están descritas en la tabla, tangente y secante. Si nosotros las buscamos, aquí está la tangente y aquí está la secante. Y si ustedes ven, aquí no está utilizando x, sino una variable genérica que la está llamando u. Y aquí ustedes pueden ver el referencial. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que ahora a mí me piden que yo determine cuánto vale la integral de la tangente al cubo de x diferencial de x. Yo quiero saber cuánto vale esto. Yo me puedo ir a las tablas y buscar la tangente enésima a ver si aparece. Yo me pongo a buscarla. Recuerden que uno siempre tiene que tratar de buscar en las tablas para ver si están aquí. Hay un libro que se llama Tablas Matemáticas que tiene más de 1000 integrales. Ah, pero aquí tengo, miren, tangente al cubo. Miren que me está dando el resultado ya de una vez. ¿Ok? Ya de una vez. Entonces yo lo voy a tomar. Y me lo voy a llevar para acá. Y le voy a colocar la respuesta por aquí, por un lado. Algunos de ustedes dirán, profesor, en un examen entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? El procedimiento para ver si esta tangente que está aquí, donde aquí u es x, es el resultado que yo tengo de este lado. Vamos a ver si eso es cierto o hay algún cambio acá. Yo voy a colocar solución. Y voy a decir que la integral de la tangente al cubo de x diferencial de x, la voy a escribir como la integral, como es potencia impar, escribo tangente al cuadrado de x que multiplica a la tangente de x diferencial de x. Pero nosotros sabemos que existe una identidad. Y esa identidad me dice a mí que cada vez que yo tenga la tangente al cuadrado de x, eso para nosotros es la secante al cuadrado de x menos 1. Esto es una identidad. Quiere decir que este valor que está aquí, que vale esto, es lo que yo voy a sustituir aquí. Así me queda que esto es igual a la integral de la secante al cuadrado de x menos 1, todo multiplicado por la tangente de x y el diferencial de x. Ya cuando estoy aquí, vengo yo y digo, voy a multiplicar esta tangente por esta secante y esta tangente por la unidad. Así que me queda la integral de la secante al cuadrado de x por la tangente de x. Todo esto diferencial de x, menos la integral de la tangente de x diferencial de x. Pero esta que está aquí, yo ya les acabo de dar la fórmula que es esta que está aquí. Y esta que está aquí, uno tendría que revisar a ver cuál es. Ah, pero si nosotros observamos la tangente por la secante cuadrado, nosotros pudiéramos decir que si u es igual a la tangente de x, esta, como u, cuando yo derivo u, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x diferencial de x. Entonces acá me va quedando que esto es igual a la integral. Secante cuadrado diferencial de x es de u. Y la tangente es u. Entonces me queda u multiplicado por el diferencial de u. Todo esto menos la integral de la tangente, que ya sabemos nosotros que nos dio el logaritmo de la secante de x más c. Entonces yo escribo aquí menos
el logaritmo del valor absoluto de la secante de x más c. Si yo integro u, aquí me da que esto es u al cuadrado sobre 2 menos el logaritmo de la secante de x más c. Pero u, nosotros dijimos aquí que vale la tangente. Quiere decir que esto es tangente al cuadrado de x sobre 2 menos el logaritmo de la secante de x más c. Y esta es la respuesta. Ahora, algunos de ustedes dirán, profesor, pero la fórmula aquí dice coseno de u. Bueno, para mí, en esencia, puede ser de que en la tabla, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tangente cubo, se me perdió. Aquí está. Aquí, esto presente algún tipo de conjetura con respecto al comportamiento del coseno. Una forma de poder verificar esto, porque el coseno y la secante son funciones, miren, son funciones inversas, es porque recuerden que si yo tengo la secante de x, eso es 1 sobre el coseno de x. Quiere decir que si yo quito la secante y pongo aquí el coseno, aquí me estaría apareciendo en todo caso 1 dividido entre el coseno. Y eso no es lo que me aparece allí. Pero lo podemos verificar aquí. Entonces yo le digo en análisis que quiero calcular la integral de la tangente al cubo. En el recuadro que aparece, quito esto, escribo entre paréntesis TAN, disculpen, entre paréntesis X, y me pongo afuera y todo esto lo elevo a la 3. Y le digo aceptar. Fíjense que aquí me está apareciendo algo extraño, que no es lo que se está correspondiendo con lo que me está dando aquí. Fíjense, ¿no? No es lo mismo. El logaritmo, en todo caso, si yo tengo seno al cuadrado menos 1, pudiera ver que hay alguna relación con esto. Pero aquí tengo tangente al cuadrado sobre 2. Y aquí tengo 1 sobre 2 menos esto. Yo no sé si de pronto aquí, simplificando en forma trigonométrica, y después aquí expandiendo expresión, me pudiera dar. Sí, tendríamos que sacar la cuenta, pero en todo caso no es muy conveniente porque recuerden que aquí esto sería el logaritmo de menos el coseno al cuadrado. No, tendríamos que sacar muchas cuentas para verificarlo. Aquí en todo caso no me está dando la respuesta inmediata, porque inclusive si yo simplifico en forma trigonométrica, esta expresión no me está dando lo que quiero. Tendríamos que sacar las cuentas, pero estoy totalmente convencido de que lo que yo tengo aquí y lo que yo tengo aquí es el resultado. Lo pudiéramos comprobar aquí. Y voy a calcular aquí la integral. Y aquí tengo una función. Y la función que vamos a integrar es la función tangente. Aquí donde dice función voy a colocar la variable x. Y aquí donde está la tangente la voy a elevar a la 3. Me pongo afuera.
Olvídense del gráfico y aquí me queda el logaritmo de 1 más la tangente cuadrado. Tendríamos que descomponer la tangente en seno sobre coseno. Y ahí sí, cuando yo descompongo la tangente como seno sobre coseno, sí me da. Y aquí la tangente cuadrado sí me daría la respuesta. Me explico. Voy a considerarlo para que se den cuenta que sí estamos en lo correcto. Voy a colocarlo aquí abajo. Este que está acá. Aquí lo que estoy diciendo, me falta la constante de integración, que aquí me queda menos 1 logaritmo natural de la tangente cuadrado, pero eso es seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x más 1. Todo esto en valor absoluto. Más la tangente al cuadrado, pero si yo multiplico por 2, aquí me queda el 2. Si yo saco las cuentas de esto, yo voy a escribir primero la tangente al cuadrado de x sobre 2 menos 1 sobre 2 logaritmo natural, sacando las cuentas acá me queda seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x. Quiere decir que esto es tangente al cuadrado de x sobre 2 menos 1 sobre 2 logaritmo natural de seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1 sobre el coseno cuadrado de x. Por supuesto, me falta la constante de integración. Quiere decir que esto es lo mismo que la tangente al cuadrado de x sobre 2 menos este 1/2 por propiedades del logaritmo. Yo puedo escribir que esto es el logaritmo de 1 sobre el coseno al cuadrado de x y todo esto en raíz y valor absoluto, más c, donde finalmente me queda que esto es la tangente al cuadrado de x sobre 2 y cuando yo saco la raíz cuadrada de esto, me queda el logaritmo de el valor absoluto de 1 sobre el coseno. Y 1 entre el coseno es la secante de x más la constante de integración. Si ustedes observan este resultado que está aquí en amarillo, tangente al cuadrado de x sobre 2 menos el logaritmo de la secante, ese fue el mismo que nos dio aquí. Es decir, que la respuesta que me está dando este es correcta. Lo que pasa es que la escribe de otra forma diferente. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Por mi parte, sí, profesor. Muy bien, perfecto. Bueno, hay otros estilos de fórmulas que nosotros tenemos que considerar, que las voy a anotar por aquí. Cada vez que nosotros vamos, y voy a colocar aquí fórmulas para integrales. Y esos se utilizan como estrategias de integración. Por ejemplo, yo voy a escribir aquí la integral en esta parte A y digo integral del seno del ángulo MX multiplicado por el coseno del ángulo NX diferencial de X. Voy a escribir aquí B, la integral, y ahora voy a escribir el seno del ángulo MX multiplicado por el seno del ángulo NX diferencial de X. Es decir, aquí es seno coseno y aquí es seno seno. Y voy a escribir otra fórmula para integrales. Aquí voy a tener yo el coseno de mx multiplicado por el coseno de nx diferencial de x, que son las tres formas de trabajar. Entonces, para estas fórmulas que yo tengo acá, nosotros vamos a hacer unas sustituciones. Y las sustituciones que siempre van a usar ustedes, las voy a escribir aquí. Para la A, voy a colocar A sustitución o A respuesta.
ustedes van a utilizar el seno del ángulo A multiplicado por el coseno del ángulo B. Eso lo debieron de haber visto ustedes en cálculo 1. Y esto es igual a 1 sobre 2, abren un corchete y dicen seno del ángulo en A menos B más el seno del ángulo de A más B. Es decir, que esta que está aquí se aplica en A. Para B, ustedes tienen que utilizar la que dice que es el seno de A, seno de B. Y la fórmula que ustedes van a utilizar es 1 sobre 2. Abren un corchete y dicen coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Y finalmente, la tercera sustitución es cuando ustedes tienen el coseno de A, coseno de B. Y ustedes dicen que el cambio que se va a utilizar aquí es el coseno de A menos B más el coseno de A más B. Y estas son las tres fórmulas que se utilizan cuando yo tengo integrales de este tipo. Por supuesto que para poder ver esto tenemos que hacer un ejemplo. Vamos a utilizar un ejemplo sencillo donde se pueda ver didácticamente su aplicación. Vamos a suponer que a mí me dicen evaluar la integral y me dicen seno del ángulo 4x multiplicado por el coseno del ángulo 5x diferencial de x. Por supuesto, jóvenes, tratemos de buscar alguno de estos que me sirvan. Yo veo que aquí me sirve este. Y yo lo voy a escoger. El 81. Y yo vengo y me lo llevo y lo coloco aquí abajo. Vamos a ampliarlo un poquito para que se den cuenta aquí de que aquí A es 4, X es U, B es 5 y U es la X. Y la respuesta es esta que está aquí. Entonces uno dice por acá, solución. Vuelve a escribir la integral y dice el seno de 4x, que es el ángulo, por el coseno de 5x, que es el ángulo, y esto va a ser igual. Como tengo seno por coseno, este sería el primero que tengo aquí. Y tendría que aplicar esta fórmula que tengo aquí. Es decir, 1 sobre 2 por el seno de la diferencia más el seno de la suma. Entonces yo digo acá 1 sobre 2 integral. Entonces digo acá el seno de la diferencia, que sería 4x menos 5x, ¿cierto? Y la fórmula dice aquí más, me falta aquí un corchete, el seno de la suma, que sería 4x más 5x, cierro diferencial de x. Continuando en la parte de abajo me queda 1 sobre 2 integral. Abro un corchete y digo seno de 4x menos 5x me queda menos x. Más el seno, 4x más 5x me queda 9x. Y todo esto diferencial de x. Ahora, yo escribo 1 sobre 2. Nosotros sabemos que como la función seno es una función de tipo impar, el seno de un impar es menos el seno de la par. Es decir, que me queda menos el seno de x.
y escribo acá diferencial de x. Más este 1/2 como es factor común, escribo 1/2 de la integral del seno de 9x diferencial de x. Esto es igual. Como voy a calcular la integral del seno, este menos queda aquí afuera. Entonces aquí me queda menos 1 sobre 2 y la integral del seno es el menos coseno de x. Y este es directo. Más 1 sobre 2, pero aquí yo tengo que hacer un cambio porque este no es directo, a pesar de que está en las tablas. Yo llamo u igual a 9x. Quiere decir que du es igual a 9 diferencial de x. Quiere decir que du partido en 9 es diferencial de x. Entonces acá me queda que esto es la integral del seno. Entonces aquí me queda el seno de 9x, pero 9x lo estoy llamando u, por el diferencial de x que es du partido en 9. Así que aquí me queda menos por menos es más, y me queda que esto es 1 sobre 2 que multiplica el coseno de x, más 1 sobre 2 por 9, me quedaría 1 sobre 18, la integral del seno me queda que es menos el coseno de u, más la constante de integración. Pero no olvidemos que u, que fue el cambio que usamos acá, fue 9x. Quiere decir que este cambio de u hay que meterlo aquí. Así que me queda 1 sobre 2 coseno de x, menos por más es menos 1 sobre 18, coseno de u, que vale 9x, más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Si nosotros queremos verificar, vamos a utilizar algunos de los programas que tenemos. Me voy a utilizar aquí este. Me voy a análisis y voy a integrar. En el recuadro, yo voy a utilizar entre paréntesis primero a la función seno. Recuerden que seno en máxima es SIN, porque está en inglés. Y aquí X. Pero el X está multiplicado por 4. Entonces tengo que decir 4 asterisco, que es multiplicación por X. Me pongo afuera, vuelvo a colocar por, abro un paréntesis y ahora tengo que escribir la función coseno. Pero el coseno en su argumento es 5x, es decir, 5 que multiplica x. Yo le digo aceptar y si nosotros vemos ya aquí me da la respuesta. Voy a colocar el apóstrofe para indicar la integral. Voy a colocar igual. Vamos a sumar la constante de integración y le digo control enter. Aquí está el seno de 4x, el coseno de 5x y aquí está la respuesta que me dio. Yo vengo, tomo todo lo que me dio aquí como respuesta, lo ponemos abajo y podemos comprobar claramente en esta expresión que aquí me queda menos 1,18 coseno de este, que aquí está el menos, y coseno de x sobre 2, que es este que está acá, más la constante de integración. Bueno, todos los ejercicios que ustedes tienen que estudiar para esta parte, ustedes lo van a conseguir en la página 476 del libro de Stewart. Recuerden que ese es el libro que está en el portal. ¿Ok? Ese representa el capítulo 7.2. Y ustedes van a tratar de hacer todos los ejemplos que están allí. Es decir, desde el 1 hasta el 70. Ok,
Ya tienen los ejercicios con que trabajar la parte de las integrales de tipo trigonométrica. Ahora sí vamos a ver el otro método. Recuerden que habíamos visto el método de sustitución, el método de integración por partes, y hoy vamos a ver el método de sustitución trigonométrica. Y lo subrayamos. En el método de sustitución trigonométrica yo voy a hacer una tabla. No voy a construir todo porque la experiencia me dice a mí que es mejor trabajar con la tabla. Yo voy a escribir por acá expresión. Por aquí, por el centro, voy a escribir sustitución. Y aquí al final voy a escribir identidad. La primera expresión que yo voy a escribir aquí es la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y la sustitución que yo voy a utilizar aquí va a ser x igual a por el seno del ángulo θ. Y voy a escribir punto y coma, donde el ángulo θ tiene que ser mayor o igual que pi medio y menor o igual que pi medio, por supuesto, este negativo. Y la identidad que yo voy a usar aquí es 1 menos el seno al cuadrado del ángulo θ igual al coseno al cuadrado del ángulo θ. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo tenga esta expresión, yo tengo que utilizar esta sustitución que yo tengo acá. Y θ va a variar acá. Y esta va a ser la identidad a usar. Cuando yo tenga ahora la raíz cuadrada, pero esta vez de a al cuadrado más x al cuadrado, en alguna integral, el cambio es de la forma x igual a por la tangente del ángulo θ. Es decir, este es el cambio que yo voy a utilizar. Y aquí, θ va a ser mayor que menos pi medio y menor que pi medio. No escribo igual porque en igual no existe la tangente. Y la identidad que voy a usar aquí es 1 más la tangente al cuadrado de θ, que es igual a la secante al cuadrado de θ. Ahora tengo a menos x, a más x. La que me falta es cuando yo tengo la raíz cuadrada, pero de x al cuadrado menos a al cuadrado. Y cada vez que yo tenga esto, la sustitución que yo voy a usar aquí es a x igual a secante de θ. Pero aquí el ángulo va a estar comprendido en el segundo y en el tercer cuadrante. Y en ambos casos del segundo y el tercer cuadrante, pi medio y 3 pi medio no van a pertenecer a la solución. Y la sustitución que yo voy a usar aquí siempre va a ser con esta identidad que cada vez que me aparezca la secante al cuadrado de θ menos 1, yo lo voy a sustituir por la tangente al cuadrado de θ. Ahora sí, voy a establecer mi tabla.
Es decir, que voy a tener una expresión acá donde esta es la tabla que vamos a utilizar. Y aquí, cada vez que aparezca esto, cambiamos por esto. Cada vez que aparezca esto, cambiamos por esto. Y así sucesivamente. Ok. Profe, ¿Sí? ¿para qué serviría la identidad en esos casos? Cuando uno utiliza la identidad, es para poder simplificar las expresiones. Esto se ve cuando voy a resolver un problema. Por ejemplo, fíjese acá. Vamos a suponer que yo tengo un ejemplo aquí y que a mí me dicen calcular o evaluar o determinar la integral de la raíz cuadrada y aparece 9 menos x al cuadrado, todo dividido entre x al cuadrado, diferencial de x. Entonces uno viene, lo primero que uno observa es esto que está acá. Tengo una raíz y tengo 9 menos x cuadrado. Yo veo acá que la primera es la que yo voy a utilizar. Entonces aquí se sugiere que el cambio que yo voy a utilizar es que cuando yo tenga, vamos a hacerlo en negro y disculpen, cuando yo tengo la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, eso es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí a vale 3, que es el que está aquí. Ya teniendo eso claro, la sustitución que vamos a utilizar va a ser x igual, aquí dice, a seno de tita. Entonces aquí sería x es igual a, que es 3, seno de tita. Pero yo lo tengo que derivar. Y cuando yo derivo x, porque tengo que sustituir cuánto vale ahora diferencial de x, me queda que esto es 3 por el coseno de tita diferencial de tita. Ya teniendo claro que el diferencial de tita es esto, y yo lo tengo que sustituir aquí, y que x es esto, y este x que está acá yo lo tengo que sustituir acá, entonces yo vengo y digo, la integral de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido entre x al cuadrado, diferencial de x va a ser igual a la integral. Este 9 ya sabemos que es 3 a la 2. Este x lo tengo aquí y vale 3 seno de tita al cuadrado. Tengo que escribir la raíz, que es esta. Todo dividido entre x cuadrado, es decir, entre 3 seno de tita al cuadrado y multiplicado por el diferencial de tita que me dio 3 coseno de tita diferencial de tita. Profe, ¿el Aquí, dx de dónde lo sacó? ¿cómo? El dx. Este de Al derivar. al derivar, cuando yo derivo de x me queda de x y la derivada del seno es el coseno. Aquí está marcado, mírelo. ¿Lo vio? Vale, profe. Muy bien. Entonces acá me queda que esto es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es este, menos, quito los paréntesis, 3 al cuadrado. Y me queda seno al cuadrado del ángulo tita. Todo dividido entre 3 al cuadrado por seno al cuadrado de tita, porque estoy quitando los paréntesis, por 3 que multiplica al coseno de tita diferencial de tita.
Aquí yo tengo 3 a la 2 y 3 a la 2 yo puedo sacar factor común y decir, como yo tengo 3 factor común, yo lo puedo sacar fuera y decir 3 raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado de tita, multiplicado por 3, que es este, por el coseno de tita diferencial de tita. Y todo esto dividido entre 3 al cuadrado, seno al cuadrado de tita. Ahora voy a subir un minuto. Aquí dice que cuando yo tenga 1 menos seno cuadrado, lo sustituyo por coseno cuadrado. Y resulta que aquí tengo 1 menos seno cuadrado. Le aplico la identidad que dice aquí. Entonces acá me va a quedar que esto es igual a la integral. Este 3 y este 3 se cancela y me queda la raíz cuadrada del coseno cuadrado de tita. ¿Por qué me quedó afuera? Coseno de tita. ¿Qué me quedó abajo? Seno al cuadrado de tita. Y todo esto por el diferencial de tita. Este coseno cuadrado, como es del mismo valor que el índice de la raíz, me queda la integral del coseno de tita por el coseno de tita dividido entre el seno cuadrado de tita diferencial de tita. Y esto es igual a la integral del coseno cuadrado de tita dividido entre el seno cuadrado de tita diferencial de tita. Tomo otra hoja en mi pizarra y seguimos por acá. Si yo divido coseno entre seno, eso es la cotangente al cuadrado de tita diferencial de tita. Y resulta que la cotangente al cuadrado tiene una identidad. Y esa identidad, vista en básica o en media, perdón, es igual, disculpen el color, a la cosecante al cuadrado de tita menos 1. Y todo esto diferencial de tita. Esto lo puedo separar en dos integrales y decir que es la integral de la cosecante al cuadrado de tita diferencial de tita menos la integral diferencial de tita por 1, me queda que es el diferencial de tita. Sigo acá. Pero la integral de la cosecante cuadrado de tita es directa porque es menos la cotangente de tita. Menos, y cuando yo integro el diferencial de tita me queda tita más la constante de integración. Si no recuerdan la integral de la cosecante, ustedes dicen, voy a buscar la integral de la cosecante. Aquí está, mírenla. Está en las tablas y es directa. Entonces aquí U es tita. Perdón. Es cosecante cuadrado, me equivoqué. Vamos a quitarla. Es cosecante cuadrado, cosecante cuadrado. No es esta. Aquí está, mírenla. Es la número 9. Vamos a ampliarla.
Esta es la fórmula que estamos utilizando. Esta integral, cambiando θ por u, es esta que está aquí. Ustedes dirán, profe, ya está respondido el problema. No, todavía falta. Aquí ustedes tienen que hacer en todos los ejercicios el siguiente cambio. Yo voy a construir un triángulo y voy a decir un triángulo rectángulo. Subo aquí, bajo aquí y hago acá. En el triángulo rectángulo nosotros sabemos que este es el ángulo con el cual yo siempre trabajo y lo identifico como θ. Y aquí este ángulo vale 90 grados. Ahora uno va a identificar. ¿Cuál fue la sustitución que utilizamos? Nos subimos acá. Y la sustitución que utilizamos fue esta que está aquí. La voy a recortar. Me la voy a llevar para abajo. Esta fue la sustitución que usamos nosotros. Pero si yo despejo el seno, me va a quedar aquí que el seno del ángulo θ es igual a x dividido por 3. Y les pregunto, ¿qué es x? El cateto opuesto. ¿Y qué es 3? La hipotenusa. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto vale 3, porque es la hipotenusa. Lo dice el cambio que usé. Y desde aquí hasta aquí es el cateto opuesto al ángulo θ, que según el cambio vale x. Quiere decir que si yo aplico Pitágoras a este triángulo, yo tengo que hallar este valor de abajo, el cateto adyacente. Entonces, la fórmula de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es 3. A es el cateto adyacente y B es el cateto opuesto que vale x. Y yo despejo A. Y A va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, menos b al cuadrado, que es x cuadrado. Quiere decir que desde aquí hasta aquí esto vale la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Ya cuando tengo todo esto, yo vuelvo a retomar lo que me dio el resultado este. Menos la cotangente menos θ más c. Entonces yo vengo y lo escribo por acá. Menos la cotangente de θ menos θ más c. Cuando ya estoy aquí, yo vengo y digo, tengo que devolverme porque la solución tiene que estar en función de xy, porque esa fue la integral que a nosotros nos dieron. Entonces uno dice, ¿a qué es igual la cotangente de θ? La cotangente de θ es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y resulta que el cateto adyacente es A, este que está aquí. Es decir, la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado sobre el cateto opuesto. Y el cateto opuesto aquí es x. Entonces aquí va x. Entonces, este cotangente que me dio esto, lo voy a sustituir aquí. Así que aquí me queda que es menos la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Todo dividido por x. Menos. Me falta θ. Pero resulta que nosotros utilizamos que el seno de θ era igual y lo subimos arriba y nos damos cuenta que el seno de θ es x dividido por 3. Entonces yo escribo acá
x dividido por 3. Como yo lo que necesito es θ, porque es lo que está aquí, entonces acá θ va a ser igual al arco seno de x sobre 3. Entonces, este resultado que está aquí, lo escribo aquí, arco seno de x sobre 3, más la constante de integración. Y esta es la respuesta. Bueno, aquí nosotros no utilizamos fórmulas, pero lo podemos verificar. Vámonos aquí a máxima y vamos a hacerlo aquí. Vamos a calcular entonces análisis. Voy a integrar. Ya se me olvidó cómo era. Era la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces yo abro un paréntesis y escribo raíz cuadrada que es square, SQRT. Paréntesis, dentro de la raíz cuadrada yo escribo 9 menos x elevado al cuadrado. Ahora, toda esa expresión va a quedar dividida, slash, entre, abro un paréntesis y digo x elevado a la 2. Y yo le digo a esto, aceptar. Por supuesto que yo voy a colocarle el apóstrofe. Voy a copiar. Y escribir igual. Voy a sumar la constante de integración. Y le voy a decir control enter. Voy a escoger todo. Me lo voy a llevar aquí. Y lo vamos a aplastar. Y vamos a comparar. Y si nosotros observamos el resultado, lo que nos dio aquí es igual a lo que está aquí. Y lo que nos dio aquí, que es arcoseno, A sin es arcoseno, es esto que está aquí. Y aquí está la constante. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Por mi parte, sí, profesor. Bueno, por supuesto que tenemos que ponernos a practicar las otras sustituciones y algunas aplicaciones más de esta parte de la integración utilizando el método de sustitución trigonométrica. Recuerden que hemos visto el método de sustitución simple, que son los cambios de variables, la integración por partes, un previo a esto que fueron todas las integrales trigonométricas que necesitamos, y este último método que es el método de sustitución trigonométrica. Apenas hemos estudiado uno. Nos faltan los otros dos métodos. Después de ver esto, tenemos que ver la resolución de integrales cuando son funciones racionales polinómicas por el método de fracciones parciales. Y el método de fracciones parciales abarca 3 submétodos más. Luego de ese fracciones parciales, nosotros tenemos que ver
la resolución de integrales impropias. Las integrales impropias se aplican a integrales definidas donde uno o más límites de integración o puntos sobre el camino de integración hace de que la integral sea indefinida. Es decir, que de pronto puede darme un infinito. Entonces tenemos que utilizar no solo límites sobre las funciones, que son las integrales, sino límites con indeterminaciones que las vamos a romper por el método de L'Hospital, que es un método que se debe haber visto en la parte de cálculo 1, que es la resolución de formas indeterminadas. Y hasta allí iría la segunda unidad. La tercera unidad sí sería todo el desarrollo de lo que es los desarrollos en serie de potencias numéricos, los desarrollos en series alternantes numéricos, los desarrollos en series de potencias de variables, donde uno analiza convergencias, radios de convergencia, intervalos de convergencia, y vemos los desarrollos en series de Taylor y Maclaurin. Ya por último, si nos da tiempo, vemos cómo se representan funciones como series, cómo se derivan, cómo se integran y cómo se suman. Y hasta allí llega el programa. El día de hoy vamos a parar hasta aquí. Yo creo que por hoy es suficiente con lo que hemos visto. Así que para la próxima clase continuamos con el método de sustitución de tipo trigonométrico.